Uno de los primeros descubridores, o el descubridor del fenómeno de las ondas, fue James Maxwell durante el siglo XIX. Para ello, definió los siguientes aspectos. Un sistema vibrante, conocido como cuerda, debe ser simétrico respecto al sentido de propagación de la misma. Esto quiere decir que una onda debe ser capaz de trasladarse tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. Por lo tanto, la ecuación que define el movimiento de la onda debe cumplir estas condiciones. Por lo tanto, será de la forma de que I es igual a f de x menos v de t, menos v por t, más una función g que dependerá de x más v por t. Para obtener la ecuación diferencial que nos da este resultado, empezaremos derivando este resultado, con la intención de obtener una ecuación que lo satisfaga. Empezaremos derivando la función I es igual a f de x menos v de t, menos v por t. En primer lugar la derivaremos en función de la posición, es decir, en función de x. Aplicando la regla de la cadena, vemos que la derivada de I con respecto a x será igual a f' de s, ya que la derivada de f con respecto a s es igual a f' de s y la derivada de s con respecto a x será igual a 1. Del mismo modo, obtendremos la derivada de i con respecto al tiempo, es decir, aplicaremos la regla de la cadena y obtendremos que la derivada de i con respecto al tiempo es igual a menos v por f' de s. Esto se debe, al igual que en el caso anterior, a que la derivada de f con respecto a s es igual a f' de s, y a que la derivada de i con respecto al tiempo, la derivada de s, con respecto al tiempo, es igual a menos v. De aquí obtenemos un sistema de ecuaciones que podemos igualar. Si despejamos f' de s de ambas ecuaciones, las podemos igualar obteniendo una ecuación que satisface una onda que se mueva hacia la izquierda. Ahora el siguiente paso será comprobar si la derivada de una onda que se mueva hacia la derecha tiene la misma ecuación diferencial que una onda que se mueva a la izquierda, hacia la izquierda. En caso afirmativo, habremos encontrado la ecuación de las ondas. Como vemos, en nuestro primer caso, el diferencial de i con respecto a la posición es igual a menos 1 partido de v por el diferencial de i con respecto al tiempo. Como hemos dicho anteriormente, ahora pasaremos al cálculo de la derivada de una onda que se mueva hacia la derecha. Por lo tanto, en este caso, i será igual a una función g que dependerá de x más v por t. En este caso, la primera derivada de i con respecto a la posición, igual que en el caso anterior aplicando la regla de la cadena, nos dará como resultado la derivada primera de f de s. Y la derivada de i con respecto al tiempo, al igual que en el caso anterior, aplicando la regla de la cadena, nos dará que la derivada de i con respecto al tiempo es igual a v por f' de s. Con esto obtenemos el sistema de ecuaciones y lo despejamos y nos queda que diferencial de i en función de x es igual a 1 partido de v por diferencial de i en función del tiempo. Como vemos, no son iguales y por lo tanto esta no es la ecuación diferencial que cumple con las condiciones que necesitamos que cumplan nuestras ondas. Una forma de eliminar del problema del signo podría ser elevar
nuestro resultado al cuadrado. Con ello eliminaríamos el problema del signo, pero solo en el caso de que nuestras ondas fueran individuales. Es decir, si una onda solo se moviera a la derecha o solo se moviera a la izquierda, estaría definida por esta ecuación, pero una onda que se pueda mover en ambas direcciones no estaría definida por esta ecuación. Por lo tanto, no es válida. Para obtener una ecuación que sí sea válida, lo que haremos será obtener la segunda derivada de nuestras ecuaciones. Al igual que en el caso anterior, haremos los cálculos por separado, pero en este caso sí que nos dará una ecuación igual. Como vemos, la derivada segunda de y con respecto a x será igual, aplicando la regla de la cadena, a la derivada segunda de f de s. Del mismo modo, la derivada segunda de y con respecto al tiempo, cuando aplicamos la regla de la cadena, nos queda que la derivada segunda de y con respecto al tiempo será menos v al cuadrado por la derivada segunda de f de s. Una vez obtenemos estas dos ecuaciones, podemos igualarlas para obtener lo que se conoce como ecuación de las ondas. Dicha ecuación lo que nos viene a decir es que la derivada segunda de y con respecto a x es igual a 1 partido v cuadrado por la derivada segunda de y con respecto al tiempo. Y finalmente, esta es la ecuación de las ondas. Esta sí que satisface una onda que se mueva tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. Y